Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se levantó un legista y le preguntó para ponerle a prueba: «Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna?» Jesús le dijo: «¿Qué está escrito en la ley?» «¿Cómo lees?», respondió. «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo». Díjole entonces Jesús: «Bien has respondido, haz eso y vivirás». Pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?». Jesús respondió: «Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que, después de despojarle y darle una paliza, se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote que al verlo dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio lo vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verlo tuvo compasión. Se acercó, vendó sus heridas y echó en ellas aceite y vino. Lo montó luego sobre su propia cabalgadura. Lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero, diciendo: «Cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva». ¿Quién de esos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él respondió: «El que practicó la misericordia con él». Díjole entonces Jesús: «Vete y haz tú lo mismo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en este día lunes de la 27ª semana del tiempo ordinario, la palabra del Señor nos invita a hacernos esta misma pregunta que le hace este legista a Jesús. Primero, son 2 preguntas, perdón. ¿Qué tenemos que hacer para tener en herencia vida eterna? No sé si nos interesa la vida eterna. Muy importante, tenemos presente en nuestra vida la trascendencia, tenemos presente en nuestra vida el cielo, tenemos presente la vida eterna, ¿creemos en la resurrección verdaderamente? Y la segunda pregunta: ¿quién es nuestro prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Porque si no, el mandamiento del amor, de amor a Dios y amor al prójimo, pareciera que fuera una cosa exclusiva y excluyente, ¿no? Que separa a las personas. Tu relación con Dios es más bien de discriminación hacia los demás. Tú crees y los demás no creen. Tú tienes una experiencia de Dios y el resto no te interesa. Por eso el Señor hará de los 2 mandamientos uno solo: amar a Dios y al prójimo. Dirá San Juan: porque quien dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. Vemos en la parábola del buen samaritano del Evangelio de Lucas que el Señor pone de manifiesto que no se puede decir yo creo y no tener obras que muestren esa fe. Lo que nosotros le llamamos hipocresía. La hipocresía de este legista, de este hombre que le pregunta, que pone a prueba al Señor, que lo tienta, como el demonio en el desierto. ¿Cuántas veces nosotros no tentamos al Señor? ¿Cuántas veces nosotros no ponemos a prueba al Señor? ¿Quieres saber lo que es el amor? Muéstrame cuál es el amor. Muéstrame el amor. ¿Y cuántas veces no nos ha mostrado el amor? ¿Cuántas veces no nos ha mostrado quién es verdaderamente nuestro prójimo? ¿Cuántas veces no nos ha invitado a las obras para que tengamos vida eterna? Y nosotros lo hemos rechazado. Por eso dice bien aquí la palabra: pero él, queriendo justificarse, porque verdaderamente vivían en una hipocresía, y tantas veces nosotros vivimos en esta hipocresía. Por eso el Señor con esta parábola nos denuncia quién es nuestro prójimo y si acaso nosotros también somos prójimos. Si acaso nosotros también tenemos la humildad para pedir ayuda, para dejarnos también asistir, para que también los demás puedan tener esta experiencia de la compasión, que en nosotros se pueda ver también,
un necesitado de Dios, porque la soberbia nos aleja de esa realidad. ¿Quién practicó misericordia? ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Estos hermanos que han experimentado estos golpes, estos azotes del demonio, este maltrato que muchas veces consentimos con nuestra propia voluntad. Pero tenemos que discriminar, tenemos que dar el rodeo como hacen aquí los sacerdotes, aquellos que vivían para el templo, los levitas, que eran una casta importante. ¿Quién es nuestro prójimo? Dirán los santos padres, sobre todo San Ambrosio, que no es el parentesco el que te hace prójimo, sino la misericordia, porque la misericordia es según la naturaleza, y nada hay tan en armonía con la naturaleza como favorecer a un consorte de naturaleza. La dignidad y la verdadera igualdad, no la igualdad política, no aquella igualdad que quiere quitarle la dignidad para imponer ideologías sobre las personas. No, la verdadera dignidad, la dignidad de una persona. Dirá San Agustín: vemos por esto que el prójimo es aquel a quien debemos prestar asistencia y misericordia si la necesita, o a quien le deberíamos prestar si la necesitase. De lo cual se deduce que aquel de quien debemos recibirla es también nuestro prójimo, pues la palabra prójimo es relativa y ninguno es prójimo sin reciprocidad. Pidamos al Señor la humildad también para ser prójimo también para los demás. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.